hay que someternos a Dios, porque es el único camino que nos va a llevar a disfrutar grandes victorias continuas en el Señor. Dios te bendiga y Dios te guarde. Bienvenido a este programa Despierto y aún estoy contigo. Someteos pues a Dios. Cuando nos sometemos a Dios, literalmente vamos a ser una persona indetenible en las visiones y en los proyectos de Dios. Cuando estamos enfocados en Dios y cuando estamos teniendo una vida sometida a Dios, vamos a ser como el gigante Pablo. El apóstol Pablo fue un hombre que vivió una vida rendida y sometida al Espíritu Santo. Por eso es que nadie logró desanimar a Pablo, ni el diablo, ni los sacerdotes, ni las piedras, ni las pruebas. Nadie logró desanimar a Pablo, nadie logró desenfocar a Pablo, porque su enfoque era someterse a Dios. El enfoque de Pablo era y fue someterse al Señor Jesucristo. Por eso que de Pablo aprendemos: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Eso es una vida rendida y sometida al Espíritu Santo. El libro de Santiago nos revela y nos muestra un panorama claro de esta verdad, como lo es someternos a Dios. Cuando tú te sometes a Dios, tienes grandes beneficios. El someterse a Dios trae grandes beneficios, trae cobertura, trae bendición, trae protección, trae sabiduría. Cuando tú te sometes a Dios, te vas a parecer a Dios. Cuando tú te rindes a Dios, entonces Dios va a rendir delante de ti a tus enemigos. Cuando tú te sometes a Dios, entonces Dios va a someter al diablo a tus pies y verás una vida en victoria. Santiago 4:7 dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y en presencia de nuestro hermano amigo, las personas del Espíritu. Someteos pues a Dios. Resistir al diablo y huirá de vosotros. Dice el 8: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpia las manos. Y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Estoy hablando acerca de la palabra o del término someterse o someteros. Cuando nos sometemos a Dios, vivimos una vida continua de victoria en el Señor. Cuando tú te sometes a Dios, Él se va a encargar de que tus ojos vean su mano extendida, vean su mano poderosa. Cuando estuve meditando en esta palabra, llegó un nombre a mi corazón para titular este mensaje: sométete a Dios. Cuando tú te sometes a Dios, tú vas a ver la gran diferencia en muchas personas. Oído, el someterse a Dios no depende de Dios. El someterse a Dios depende de ti. Dios no te va a poner una pistola en la cabeza para que tú te sometas a Él. Tampoco Dios te va a mandar juicio del cielo. Dios no te va a mandar rayos del cielo porque tú no te sometes a Él o porque tú no estás en este momento sometido a su palabra o a Él. Él no te va a castigar porque tú no te sometes a Él. Dios da el libre albedrío. Dios quiere que tú te sometas a Él por tu propia voluntad, que tú te sometas a Dios porque tú lo amas, que tú te sometas a Dios porque has entendido que fuera de la presencia de Dios no tenemos cobertura, que fuera de la presencia de Dios estamos vulnerables y somos presa fácil para el enemigo. Pero cuando nos sometemos a Dios, vamos a vivir, a disfrutar, a deleitarnos en el Salmo 91. El Salmo 91 fue escrito para personas que se someten a Dios. Por eso que el Salmo 91 entra diciendo: el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente.
Cuando tú te sometes a Dios, tú puedes disfrutar todas las promesas del Salmo 91. ¿Ves? El que habita bajo el abrigo del Altísimo. ¿Qué significa la palabra habitar? Vivir, morar. En otras palabras, someterse. Cuando tú te sometes a Dios, el Salmo 91 viene a cobrar fuerza en tu vida. Nadie te va a quebrantar, nadie te va a destruir, ni plaga tocará tu morada. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Pero ¿por qué no llegarán a ti? Porque tú vives una vida rendida y sometida a Dios. ¿Qué significa la palabra someterse? La palabra someterse significa rendirse, humillarse, obedecer. La palabra someteo o someterse significa estar de acuerdo con la autoridad que está sobre mí, que me va guiando. En este caso, Dios es la máxima autoridad. Él te quiere guiar a pastos frescos. Él es el pastor del Salmo 23, que te quiere guiar a pastos frescos, a corrientes de agua, que te quiere guiar a victoria continua. Él es el pastor que te guía, y aunque pases por sombra y valles de muerte, no temerá mal alguno. ¿Ves? La persona que vive sometida a Dios mantiene confiado en su Dios. La persona que vive sometida a Dios no tiene temor, porque sabe que sometiéndose a Dios va a tener fe en Él. El que se somete a Dios es una persona que confía en Dios. El que se somete a Dios le está diciendo a Dios que tiene fe. El que se somete a Dios cree en Dios. Entonces, cuando nos sometemos a Dios, es decir, obedecemos a Dios, vamos a disfrutar de sus ricas promesas. Cuando nos sometemos a Dios, Dios está buscando una persona obediente en esta generación. Así sea uno, así sean 100, así sean 1000, pero que obedezcan más que hagan sacrificio. La gente ha venido controversiando y ha querido doblar el brazo de Dios a través de su sacrificio. Y tú puedes ayunar 40 días, pero si la voluntad de Dios no es entregarte lo que quiere, tú no vas a mover el brazo de Dios. Tú puedes ayunar, pero Dios va a medir la bendición no por tus ayunos, sino por la obediencia. Saúl fue rechazado, fue desechado por Dios, porque él desechó la palabra de Dios. ¿Ves? No se sometió a Dios a través de su palabra. Desechó, desobedeció al mandato de Dios. Fue rebelde al mandato de Dios. Fue rebelde a la palabra de Jehová que Dios le mandó por el profeta Samuel. Y eso le trajo una gran consecuencia. Fue desechado y quitado del reino. Dios no está buscando tu sacrificio, Dios está buscando tu obediencia. Dios no está buscando tus largas horas de oración, Dios está buscando que tú lo obedezcas. Porque vale más una hora en obediencia, orándole al Señor, que 10 horas en oración estando en desobediencia. Vale más un ayuno en obediencia que 40 días de ayuno en desobediencia. Vale más emprender un ministerio en obediencia que emprender un ministerio en desobediencia. Cuando tú emprendes un ministerio obedeciendo la palabra, esperando tu tiempo, entonces Jehová caminará contigo y serás un gigante en el Señor. Serás un hombre grande en el Señor. Estoy hablando de someterse. Hoy en día a las personas les cuesta someterse a Dios. Someterse es rendir tu voluntad a Dios. Someterse a Dios es rendir tu sentimiento a Dios. Someterse a Dios es estar bajo la cobertura de Él. Oye, someterse a Dios, 1, es obediencia. 2, es rendirse. Cuando tú estudias la vida de Jesús, cuando tú estudias los milagros de Jesús, la mayoría de los milagros que el Señor hizo en las personas fue porque ellos se rindieron a Cristo. ¿Ves? Jairo, después de que se le murió la hija, que la hija estaba gravemente enferma, a punto de morir, vino rendido a los pies de Jesús y el Señor la resucitó. La mujer cananea, la hija estaba atada por un demonio y vino a los pies del Señor y se rindió y el Señor libertó a la hija. Bartimeo, el ciego, estaba en el camino y cuando escuchó que Jesús venía pasando, se rindió a él, clamó al Señor y el Señor le revolvió, le dio la vista, perdón. ¿Por qué? Porque se rindió. Cuando tú te rindes a Dios, tú estás diciendo,
me rindo mi voluntad, rindo mi sueño, rindo mis deseos, rindo mis proyectos, porque los tuyos son mejores. Antes de que tus planes te destruyan, Dios destruye tus planes. Pero eso va cuando tú te sometes. Cuando nos sometemos a Dios, entonces vamos a disfrutar una vida de poder, de gloria, de autoridad. Mucha gente quiere tener al diablo de lejos, pero Dios está lejos de ellos. Mucha gente quiere ver al diablo huir delante de ellos, pero no tienen una vida de cercanía a Dios. Para que el diablo huya delante de ti, Dios tiene que estar cerca de ti. Oye esto, hoy en día hay muchas personas que no han entendido esta gran bendición. Si Dios está cerca de ti, el diablo va a estar lejos de ti. Pero si tú estás lejos de Dios, el diablo va a estar cerca de ti. Y cuando el diablo está cerca de algo, lo pudre, lo daña, porque él vino a tres cosas: a matar, hurtar y destruir. Pero Cristo vino a que tengas vida y vida en abundancia. ¿Quieres ver al diablo huir delante de ti? Sométete a Dios, somete a tus hijos a Dios. ¿Quieres que el diablo huya de tu finanza? Somete a tu finanza a Dios. ¿Quieres que el diablo huya de tu ministerio? Somete a tu ministerio a Dios. ¿Quieres que el diablo huya de tu empresa? Huya de tu hogar, huya de tu matrimonio, huya de tus hijos. ¿Quieres que el diablo huya de tu trabajo? Somete tu trabajo, tu empresa, tu matrimonio a Dios y verás que el enemigo huirá de ti. Dios está listo para echar fuera al diablo, pero Él está esperando que tú te acerques a Él. Oye, ¿cómo funciona esto? Si tú te sometes a Dios, Dios te da resistencia para que tú resistas al diablo y el diablo huya de ti. Oye lo que dice la palabra: someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Nadie podrá resistir al diablo sin antes someterse a Dios. Para que la resistencia venga a tu espíritu y tú puedas resistir al diablo, tú primero tienes que someterte a Dios. Entonces, cuando te sometes a Dios, entonces Dios te da los nutrientes, Dios te da la unción para que tú resistas, Dios te da el poder para que tú resistas. Y cuando ya estás sometido a Dios, a su palabra, entonces el diablo te va a atacar por donde quiera y tú lo vas a resistir. Porque primero estuviste con Dios y ahora el diablo viene en contra de ti y tú lo vas a resistir y él va a huir. Yo quiero darle continuidad a este tema, porque estoy sintiendo vida de Dios, inteligencia de Dios, sabiduría de Dios, conocimiento de Dios para nuestros días. Porque hoy en día hay mucha gente que le cuesta someterse a Dios. Y si la gente supiera los grandes beneficios que hay en someternos a Dios, estuvieran rendidos al Señor. ¿Cómo tú le demuestras a Dios que tú estás sometido a Él? Cuando tú rindes tu casa, cuando tú rindes tu hogar, cuando tú rindes tu voluntad, cuando tú rindes tu sueño, cuando tú te rindes a Él. Amigo, hermano, hombre, mujer de Dios, hombre de Dios, sométete a Él y verás cómo el diablo huirá de tu hogar. Pastor, quiere que el diablo huya de tu iglesia, que tu iglesia crezca, que tu iglesia te multiplique. Evangelista, quieres operar el milagro y que cuando estés en la campaña el diablo se sujete a tu palabra, entonces sujétate a Dios. Si tú te sujetas a Dios, Dios hace que el diablo se sujete a ti. Si tú te sujetas a Dios, entonces Dios pone al diablo a tus pies. Pero esto depende de tu rendirte a Dios. Oye, si pasas tiempo con Dios, te vas a parecer a Dios. Y cuando el diablo vea la imagen de Dios en ti, huirá. Lo poderoso no es que el diablo huya de la presencia de Dios, porque viene huyendo hace años. Lo poderoso es que huya de la tuya. Lo poderoso es que huye de la tuya, porque tú estás lleno del sometimiento a Dios, porque tú estás lleno de Dios. Y creo en el Señor que el diablo, a través de esta palabra, va a huir de muchos hogares, de muchas vidas, porque Dios está trayendo luz a tu entendimiento para que tú te sometas a Él y tú resistas al enemigo. Por eso es que mucha gente débil, mucha gente desanimada, porque carece de sometimiento a Dios. Te bendigo en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Dios quiere que el diablo huya delante de ti, pero tú tienes que acercarte a Dios. Dios cerca de ti, diablo lejos de ti. Dios lejos de ti, diablo cerca de ti. Cuando Dios se mete, el diablo se va.
Bendiciones. Shalom.